De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Hermanos, este es un jardín de Jesucristo que hay aquí en esta tarde. Un jardín, hermanos. Los jardines son muy bellos porque tienen flores, muchas flores, y eso hay aquí en esta tarde. Muchas flores de Jesucristo. Y si alguno está acá que todavía no es esa flor de Jesucristo, es una buena tarde o noche para que usted se convierta en una flor de Jesucristo. Bien, amados, vamos a hablar en el nombre de Jesucristo en esta tarde de un tema que la iglesia en los tiempos difíciles que vivimos lo necesita mucho. ¿Por qué? Porque en esta tarde vamos a hablar de el crecimiento en unidad como siervo de Dios. Crecimiento en unidad como siervo de Dios. Un crecimiento de la iglesia sin unidad es un crecimiento que no tiene la aprobación de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, necesita estar más unido que nunca, hermano. Ustedes saben que desde que Cristo estableció su iglesia en Jerusalén, que estableció ese pueblo, nos viene exigiendo, hermanos, que seamos unidos, porque somos un solo cuerpo. Dice allá en 1 Corintios 12:13, que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Todos, hermanos. Por lo cual somos un cuerpo en Cristo, sin importar distancia donde vivamos, hermanos, sin importar país, sin importar idiomas, sin importar posición económica. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo, todos los que hemos venido a Cristo y perseveramos y le obedecemos y hacemos su voluntad. Ese cuerpo necesita estar unido por toda la coyuntura espiritual, hermano. Dios no tiene un cuerpo desunido. Dios quiere un cuerpo unido. Y eso es lo que Él tiene. Ya he sido presentado en oración al Señor. Hermanos, vamos a hablar de este tema, creciendo en unidad como siervo de Dios. Ojalá que los amigos que estén acá también puedan llegar a ser siervos de Dios aún en esta misma noche, a ser siervos de Dios para que crezcan unidos a Cristo y crezcan unidos con los demás. Hermano, cuando hablamos de crecer, estamos hablando de aumentar, desarrollar.
Hermano, Dios ha creado un pueblo y nos va escogiendo unos a unos, como hablábamos en esta mañana, que sus siervos son escogidos. ¿Oiga bien? Son escogidos, no es cualquiera, sino escogido por Dios. Siervo escogido por Dios. Dios quiere que cuando Él se digna en elegirlo a usted para que usted o yo seamos sus hijos, que nosotros no nos quedemos en el mismo lugar que estábamos, sino que nosotros comencemos a crecer, comencemos a aumentar en el sentido espiritual en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a su obra. Es necesario crecer, hermanos, para nosotros poder tener de Dios esa aprobación siempre en todo lo que hacemos. Cuando un padre y una madre le nacen sus hijos, esos padres quisieran ver a sus hijos que vayan creciendo. Cuando el niño no crece, estamos preocupados porque el hijo no crece, hermanos. Se ha pasmado su crecimiento y eso nos preocupa, lo llevamos al médico, le hacemos todos los esfuerzos porque no queremos ver al niño que no crezca. Así también nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Desde el día que vinimos a Cristo y nos bautizamos para el perdón de los pecados, comenzamos desde ese día, quedamos elegidos por Dios y fuimos hechos por Dios hijos de Él. Hijos de Él. Ahora, Él quiere ver que sus hijos, esos que se han hecho hijos de Él, que vayamos creciendo, hermanos, en todos los sentidos espirituales. No le estoy hablando de crecimiento físico ahora, ni de crecimiento económico, ni de crecimiento de intelectualidad humana. Le estoy hablando del crecimiento espiritual, que es el que Dios quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente. Pero ¿cómo Él quiere que usted y yo crezcamos? El pueblo del Señor, la iglesia de Cristo, no es de un solo miembro. Somos muchos, dice la Biblia, y nosotros con ser muchos, somos un mismo pueblo. Oiga bien, entonces mis hermanos, Él quiere que nosotros crezcamos en unidad, unidos todos, hermanos, como un solo hombre, sin importar que sea mujer o hombre, como un solo hombre, porque yo quiero que sepamos, hermanos, que eso de masculino y femeninos, eso es en la carne. Las almas no, nuestra alma que tenemos cada uno no es femenina, no es un alma. Oiga bien, allí en la gloria de Dios no va a haber varones ni hembras, sino ángeles de Dios. Eso es lo que va a haber en el cielo, hermano, ángeles de Dios. Entonces, porque el asunto de femenino y masculino, eso es la carne, que es una femenina, la hembra, el varón masculino. Entonces, hermano, pero el alma no es eso. El alma es la persona que va a heredar la gloria de Dios si la buscó aquí, si se preparó aquí, o el castigo eterno si no se preparó. Eso es el alma, hermano. Cuando hablamos de siervo, o sea, cuando hablamos de unidad, estamos hablando de armonía, unión, conformidad que debe haber en el pueblo de Dios, especialmente al nivel congregacional,
Cada congregación debe estar unida, debe estar de acuerdo, deben estar conformes en todo lo que hacen, las iglesias debemos hacer todas las cosas consultadas con los demás miembros, para que así, hermanos, nunca haya desavenencia entre nosotros, que todo se haga en acuerdo, no que cada cual haga lo suyo por su lado. No, hermanos, así no. Cada cual lo suyo por su lado no, sino en acuerdo común de todo el cuerpo de Cristo, de cada redil de la iglesia. Y ustedes verán, hermanos, qué triunfo vamos a tener los hijos de Dios con Dios. Cuando hablamos de siervos, recordémonos, creciendo en unidad como siervos de Dios. Cuando hablamos de siervos, estamos hablando de persona entregada y sometida a Dios. Que no estamos hablando de siervos ni de un animalito que se llama siervo, ni tampoco estamos hablando de siervo de un patrón, sino estamos hablando de Dios. Estamos hablando de siervos de Dios, como esto que estamos acá en esta noche. De eso es que estamos hablando. Entonces eso es un siervo. Un siervo es personas entregadas y sometidas a Dios. Es un siervo, es un soldado, gracias mi hermano. Es un siervo, es un soldado de Jesucristo, hermanos. Por eso es una bendición ser cristiano. Con permiso. Es una bendición ser cristiano, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando, mis hermanos, del Ser Supremo, del Padre Eterno, del Creador de toda la existencia que existen en los cielos, en la tierra, en el mar, en el espacio, en la anchura, en las profundidades. No hay nada que Él no haya creado. Usted me diría, sí hay algo que Dios no creó, el pecado. Sí, es verdad, pero creó al que trajo, al que produjo el pecado. Al que produjo el pecado lo creó Él. Entonces, mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios debemos cada día estar más unidos. Trabajar juntos, me encanta, me gozo, porque veo la unión, no solamente de la congregación aquí, sino la unión, hermanos congregacionales. Cuando veo que hermanos de distintas congregaciones están acá y han estado viniendo durante estos 3 días de prédica acá. Eso es, hermano, lo que Dios quiere. Un pueblo unido jamás será vencido, sino que es un pueblo, hermano, que adora a Dios y que está como Dios quiere, compenetrados los unos por los otros. El propósito de Dios con sus hijos es que como siervos suyos que somos, nos mantengamos perfectamente unidos. ¿Está bien? Perfectamente, hermanos. Ese es el propósito de Dios, según 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que Dios quiere desde el principio. Oigan esto, os ruego. El Espíritu Santo, a través de los apóstoles, nos está rogando a nosotros, hermanos. Estas palabras son vivas y eficaces. Oiga bien,
Esta tan viva en todos los tiempos. Por eso a nosotros hoy nos está rogando un ruego, hermano, del Espíritu Santo a nosotros, que nos mantengamos perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer, no en una misma mente carnal, sino conforme a la mente de la palabra de Dios, que son la palabra de Cristo, porque en cuanto a lo carnal, a lo humano, a cada cual le gusta su cosa. A uno le gusta vestir de una forma, al otro del otro, a uno le gusta este tipo de comida, al otro le gusta la otra, a mí no me gusta esto, al otro sí le gusta lo que a mí no me gusta. Y nada de eso está mal. Oyen, lo que está mal es que nosotros creamos en Dios desunido, cada cual de una manera. Ahí sí está mal. Los hijos de Dios tenemos un guía, que es su palabra, por la cual todos, en todo tiempo y en todo lugar, tenemos que guiarnos todos por el mismo procedimiento, hermanos, por la misma palabra. No uno creyendo una cosa y otro otra en cuanto a lo espiritual. Vuelvo y les repito que en cuanto a lo humano ya eso es otra cosa. Cuando algo está perfecto, es porque está bien. Y eso es lo que se nos exige. Cuando hay una perfecta unidad, estamos bien, hermanos, porque eso es lo que a Dios le agrada de nosotros. Eso es olor fragante que sube a la presencia de Dios, como está subiendo en esta noche. Ese olor fragante de esa unidad espiritual entre su pueblo aquí reunido, mis hermanos. Ojalá que aquellos que todavía no son parte del pueblo de Dios comiencen a hacerlo, para que también ese olor fragante de ustedes suba a la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, Dios quiere que en verdad seamos unos en Cristo, hermano. Seamos unos en Cristo, que no seamos dos, que no haya entre nosotros divisiones, nos dice la Biblia. Dios condena las divisiones, mis hermanos. Nunca, 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 hermanos, se levante usted ni yo en la iglesia con el propósito de dividirla. Por nada que suceda. El cristiano está para sufrir, para soportar, hermanos, para ayudar a otros, Señor, hermanos. Dice la Biblia que si alguno viere a otros cometer, o sea, que si alguno viere a otros cometer pecados, que le aconsejemos, le amonestemos. No vaya a ser cosa que tú también cargas. La división es algo terrible ante Dios, hermano. Y hay de aquel, hermanos, que se levanta en división. Dice allá en Tito capítulo 2, versos 10 y 11, dice la Biblia, que dice allí que que la división, Dios no la aprueba. Allí dice Tito, hermano, en el capítulo 2, versos 11 y 12. Eso es algo terrible, la división, mis hermanos. Por lo cual, dice allí que al hombre que causa división después de una o dos, tres amonestaciones, dice deséchalo, porque el cual se ha pervertido y está próximo a su perdición. La división en la iglesia, hermano, el que divide está próximo a perderse, hermano. Y nosotros no estamos en la iglesia para perdernos, es para salvarnos.
buscando esa gloria eterna que Cristo nos ofrece a todo el que le obedezca, mis hermanos. Así es, mis hermanos, que Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Uno, hermano, no importa cuántos seamos, hermano. Aquí hay un solo pueblo de Dios, unido como si fuera una sola persona, así como está el Padre y el Hijo, hermano. Unido. Así Él quiere que nosotros, como iglesia de Cristo que somos, seamos unidos, hermano. Una iglesia unida por toda la coyuntura espiritual, cada día aumenta su crecimiento. Su crecimiento, hermano, en todos los sentidos, su capacidad espiritual, y se desarrolla en el bien hacer. Eso hace una iglesia unida, hermano. A la iglesia unida le va muy bien con Dios y le va muy bien con los miembros los unos a los otros. Así es que, hermanos, cada uno debemos luchar por la unidad, por el cuerpo de Cristo. Yo me voy pronto de aquí, de este país, pero yo espero en Dios nunca oír que la iglesia en Labón está dividida, ni quiero oír tampoco que ninguna de las iglesias de Cristo, de estos hermanos predicadores que yo sé que están acá, están divididas, ni de ninguna iglesia, hermano, porque es que eso es peligroso. Oiga bien, está próximo a la condenación, dice la Biblia, el que divide. Son consejos que Dios nos da para que nosotros, cuando pensemos en cualquier cosa de esta, muchas veces nos disgustamos, muchas veces nos debilitamos, muchas veces no estamos de acuerdo con algo, pero nada de eso son causas para división. Sepamos tratar los asuntos que se presentan en la iglesia para que nunca jamás en el pueblo de Dios el enemigo pueda dividirnos a nosotros, hermanos. Así es que ya ustedes sabemos esta parte, hermano. Debemos estar unidos por toda la coyuntura espiritual para que así tengamos triunfo. Cada día aumenta su crecimiento la iglesia unida, su capacidad espiritual, y se desarrolla en el bien hacer. Una iglesia que sus miembros viven unidos como verdaderos siervos de Dios, en armonía, en conformidad los unos y los otros, es una iglesia bendecida y victoriosa. Así es que Dios quiere su iglesia, bendecida siempre por Él y victoriosa, porque vamos a tener la victoria que Él le va a dar a todos sus santos, a todos sus hijos, a todos sus siervos. Recordemos, creciendo en unidad como siervos de Dios, cómo se crece en la iglesia del Señor, amando a Dios, amando su obra, su iglesia, hermanos, porque muchas veces amamos a Dios, pero podemos ver la iglesia que esté como esté y a nosotros no nos importa. A cada miembro, si a cada miembro de la iglesia que el Señor escoge, tiene que importarle la iglesia. Porque aquel que no le importa la iglesia, que la pueda ver como la vea, está mal, hermano. Está mal. Se crece, hermano, preocupándonos los unos a los otros. Se crece, hermano, ayudándonos los unos a los otros. Se crece, hermano, cuando el hermano está enfermo, allá debemos ir donde él a visitarle
a orar con Él, hermanos, a orar con Él, a leerle la palabra, si posible a cantar algunas alabanzas, hermanos. Si hay que hacer algún sacrificio por el hermano, hay que hacerlo también. Todo eso es crecimiento espiritual en la obra del Señor, amando a Dios, sirviéndole a Dios, obedeciéndole en todo. Eso es crecimiento espiritual, mis hermanos. Y sigue diciendo la bendita y santa palabra de Dios. Tenemos que considerarnos verdaderos siervos de Dios. Cuidado si nosotros estamos en la iglesia con dudas. No, hermano, nosotros tenemos que estar seguros donde estamos. Seguros que estamos en la iglesia del Señor, la que Él estableció en Jerusalén con los judíos y en Cesarea con los gentiles, la misma iglesia. Hermanos, esto es así, mis hermanos, entregado y sometido a Él. En Efesios capítulo 5, versículo 3 dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Una unión carnal. Sin embargo, aunque esta es una unión carnal, pero Dios quiere que el esposo y la esposa vivan completamente en unidad, porque es que Dios ama la unidad. Oiga bien, que vivan la unidad en respeto, en obediencia, en ayuda, que se ayuden el uno al otro. Ahora oigamos otra escritura. 1 Corintios 6, 17. Allí nos está hablando en Efesios 5:13 del hombre y la mujer que se unen. Oiga bien, ahora 1 Corintios 6, 17 dice la Biblia: el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Ven ustedes, hermanos, aquí hay dos unidades, una entre el hombre y la mujer, una unión carnal, la cual debe ser respetada por ambos, y una unión espiritual con Cristo, la cual debe ser respetada por todo aquel que se une a Cristo. Hermano, la unión carnal termina entre el hombre y la mujer, porque la muerte nos desune. Pero la unión espiritual con Cristo no termina jamás. Esa es para siempre, mis hermanos. Esa no termina jamás. Es tiempo de que la iglesia tiene que accionar más, unirnos más, porque estamos viviendo conforme a Efesios capítulo 5 del 14 al 17, estamos viviendo tiempos malos y peligrosos. Muchos ataques de toda parte del pecado, no ataque humano, sino ataque pecaminoso con toda la carnada que Satanás tiene en este mundo para atrapar la humanidad. Hermanos, debemos actuar como verdaderos siervos de Dios, unidos en Cristo por la palabra del Evangelio que nos hablan los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Debemos actuar, hermanos, así unidos, hermanos, consultándonos todo, ayudándonos todo, y la bendición, la gracia y el amor de Dios no nos va a faltar nunca, y la salvación y la vida eterna es una seguridad. Mantengámonos firmes al Señor, caminando con Él de día y de noche, con situaciones buenas y situaciones adversas, en salud y en enfermedad. Continuemos caminando con el Señor, unidos con Él, unidos con los hermanos, nosotros los unos a los otros. ¿Alguna vez Jesucristo
el Hijo de Dios alguna vez ha rogado a Dios por ti? Sí, hermano. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha rogado por cada uno de nosotros, hermanos, para que nos mantengamos en unidad. Juan 17:20. Allí encontramos a Jesucristo rogándole al Padre por nosotros. Oyen, mas no ruego solamente por esto, por los apóstoles, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oyen, Jesucristo rogándole allí por los apóstoles, pero le dice, pero yo no ruego solamente por esto, sino por todos los que van a creer en mí por las palabras de ellos. Qué bonito el Señor Jesús rogando por nosotros al Padre. Y lo sigue haciendo, dice que Él se fue y está sentado a la derecha de su Padre, que es la diestra de su Padre a la derecha, intercediendo por nosotros. Así es, mis hermanos, que mantengamos la unidad con Dios, mantengamos la unidad congregacional y mantengamos la unidad a nivel de la iglesia en toda parte del mundo. Ahora mismo hay un encuentro iberoamericano en Tennessee y allí, hermanos, van hermanos de toda parte y ahí van a tener una semana todos juntos, todos unidos ahí, alabando y glorificando a Dios, porque Dios quiere ver su pueblo en armonía. Bendito es el nombre de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que el Señor ruega por nosotros para que estemos completamente unidos y que no haya entre vosotros división. Porque separado de mí, dice Cristo, separado de la enseñanza divina de Cristo, es separarnos de Dios. El que se separa, hermano, de la enseñanza divina de Cristo es lo mismo que si se separara de Dios. Y una de las enseñanzas divinas de Cristo es la unidad entre su pueblo, es la unidad entre sus hijos, es la unidad de nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Así es que Juan en su capítulo 15, verso 5, lo dice claro. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada, hermano. Cristo no va a hacer nada por el que se separa. Y separarse de los hermanos es separarse de Cristo. Hermanos, después que nosotros venimos a este camino, tenemos que estar ahí en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Sigue diciendo, hermanos míos, hoy podemos decir nosotros en Cristo, hoy podemos decir nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Hoy estamos nosotros en Cristo y Cristo está en nosotros. Pero si nosotros nos mantenemos como verdadero pueblo de Dios, unido, hermanos míos, como verdadero pueblo de Dios. Así le cerramos todas las puertas al enemigo de Dios y ninguno de sus gérmenes pecaminosos podrán entrar a separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos esos gérmenes, hermanos, de pecado que Satanás trata de introducir en la iglesia, que Satanás trata de introducir en el corazón y en la mente de aquellos que seguimos al Señor, desechémoslos, hermanos, no le hagamos caso, hermanos, a Satanás no se le hace caso. El que le hace caso a Satanás sabe que va a salir derrotado,
porque sus consejos son engañosos, hermano. Sus propuestas son engañosas, por lo cual nosotros no podemos seguir el engaño, la traición, porque Satanás lo que no quiere traicionar a nosotros para que no alcancemos la salvación, sino que le vamos a hacer compañía a él, porque ya para él no hay arrepentimiento. Ya él está sentenciado, mis hermanos. Ya no hay arrepentimiento para él. Bendito es el nombre de Dios. Hermanos míos, la Biblia dice en Efesios 4:16, dice la santa palabra de Dios, Efesios 4:16, que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así es, mis hermanos, todo el cuerpo espiritual de Cristo tenemos que estar ligados, no importa, vuelvo y les repito, donde quiera que estemos, donde quiera que vivamos, tenemos que estar ligados, unidos, hermanos, porque todo el cuerpo, dice la Biblia, se va uniendo por toda la coyuntura y ligamento para poder crecer para Dios. Nosotros, el crecimiento de nosotros no es en vano. Es un crecimiento que va a tener un resultado, un beneficio, mis hermanos, que nosotros no lo debemos dejar perder. Amados hermanos, Juan en su capítulo 17 y versículo 24 nos dice el Señor Jesús. Jesús ora al Padre y le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Bendito es el nombre de Dios. En aquel tiempo, el Padre le dio los apóstoles para que anduvieran con él y estuvieran con él. Pero también en estos tiempos, el Padre le ha dado a todo hombre y mujer, a Jesucristo se le ha dado para que donde Él está, nosotros también estemos. Eso es lo que nos dice en Juan 14:1. Dice, me voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mano, ese es un privilegio, esa es una garantía, que donde Cristo va a estar, ahí vamos a estar nosotros también. ¿Y dónde Cristo va a estar? Primeramente en el cielo, en la gloria de Dios, en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén, que es lo mismo todo esto, hermano. Es lo mismo. Por lo cual, luchemos, hermanos, luchemos hasta obtener el triunfo definitivo con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Trabajemos en la obra de Dios. Ayudémonos los unos a los otros. Preocupémonos los unos por los otros. Mantengamos la unidad a todo costo y a todo precio, hermanos. Mantengamos esa unidad espiritual los unos y los otros y el triunfo es seguro, mis hermanos. Primera Corintios 15:58 nos aconseja y nos dice, así que hermanos, nos advierte, así que hermanos amados, está firme y constante. Estemos firmes, hermano. Cristo quiere la firmeza de todos nosotros. Un cristianismo firme, sin balanceo, hermanos.
Un cristianismo no que hoy yo sea una cosa y mañana otra, sino que sea cristiano todos los días que Dios me da en esta vida. Oiga bien, venga lo que venga y pase lo que pase. Y dice, por eso dice así que hermanos amados, está firmes y constante, o sea, permanente, hermano, creciendo en la obra del Señor siempre. Todo el tiempo, hermano, el cristiano tiene que ir creciendo, para arriba, como hablábamos en esta noche. Ahora oigamos lo que dice. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. No es en vano el que ustedes estén aquí, no es en vano esta actividad que esta iglesia está haciendo, no es en vano el viaje que ha dado cada uno de ustedes y yo aquí. Eso tiene su aprobación del Señor. Y al tener la aprobación del Señor, hermanos, tiene la garantía de salvación y vida eterna. Así es que mi consejo a ustedes en esta noche es, a todos cuantos estamos acá, que sigamos firmes hacia adelante y que no nos dejemos vencer por nada ni nadie. Que la unidad sea notoria en todos y le aconsejamos y le llamamos a aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, que ahora se va a cantar un himno de llamamiento para que todos aquellos que quieran aceptar a Cristo pasen hacia adelante aquí. Es más, que pueden ir pasando ya hacia adelante. O levanten sus manos que nosotros les decimos lo que tienen que hacer. Así es que el hermano ya está preparado para entonar la alabanza donde todos unidos vamos a alabar a Dios con esa alabanza y el Señor te está esperando. Dios bendiga. Alabanzas dada a Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del vencedor.